Amigas y amigos, de 100 compromisos presentados hace 2 años en el Zócalo, hemos cumplido 97. Solo están pendientes o en proceso 3: descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. En eso estamos. Pero también hemos hecho muchas otras cosas que no están incluidas en ese listado de compromisos. Por ejemplo, terminamos el tren suburbano de Guadalajara y continuamos con el tren de Toluca a la Ciudad de México. Rehabilitamos los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, de Chetumal y el aeropuerto capitalino. Hemos invertido 28,000 millones de pesos en el mantenimiento de 40,000 kilómetros de carreteras del país, logrando que del 35% que estaba en mal estado, solo nos falte reparar el 15%. Se está limpiando de corrupción con agua, Capufe, el Instituto Nacional de Migración, las aduanas, las administraciones portuarias integrales, las API, y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de saludarlos hoy miércoles 2 de diciembre del año 2020. Prácticamente entramos ya en este último mes del año, por cierto, de verdad terrible. Año que nos ha golpeado fuertemente en materia económica, en materia de salud, en materia de la inseguridad que vivimos hoy en día. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por darnos esta enorme oportunidad de volver a de estar nuevamente con ustedes a través de las redes sociales, de darnos este chance, como dicen por ahí, esta enorme oportunidad. Para mí es un placer, es un gusto estar hoy aquí platicando con ustedes en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, este programa lo transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por esta enorme oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. Bueno, ayer se cumplieron 2 años ya del gobierno del presidente López Obrador. Entramos prácticamente en el 3er año. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuántos escollos? ¿Cuántos obstáculos o qué obstáculos se han brincado, se han salvado? ¿Qué obstáculos se han logrado por parte de este gobierno imponer? ¿Cuáles de ellos han sido problemáticos para el país? 2 años de gobierno, no hubo por ahí como en otros años un informe en el que que se acostumbraba, ¿no? Incluso el presidente salía desde Palacio Nacional y se iba hasta el recinto legislativo. No ha habido esa oportunidad, este año mucho menos, porque tenemos el problema del COVID, esta enorme este virus que ha cobrado, al menos en nuestro país, aproximadamente 106, 107 mil personas que han muerto en una estrategia que ha estado prácticamente fallida. Nos da muchísimo gusto que el día de hoy nos den la oportunidad
de estar aquí con ustedes. Y bueno, la verdad que siempre es un gusto, ¿no? Vamos a platicar de ese tema, vamos a platicar de qué es lo que ha hecho el presidente como para decir que su gobierno está haciendo pues bien las cosas. Hubo invitados especiales. Estos invitados en Palacio Nacional, pues la gran mayoría no traían cubrebocas. No sabemos si se equivocó la encargada de la ceremonia cuando pidió honores al presidente, porque en este país pues los honores se le dan a nuestra bandera, a nuestro lábaro patrio. Habló ahora sí de corridito Andrés Manuel López Obrador. No hubo esa cuestión pausada. Y bueno, recordó su primer día, evocó a Juárez, mencionó todos los programas sociales que por cierto se han incrementado. Incongruencias pues, porque al final de cuentas los programas sociales él siempre se quejó de que eran utilizados por el gobierno y hoy está haciendo lo mismo, ¿no? Y lo mismo que los gobiernos anteriores de ocultar números y cifras. Cada presidente quiere que su gobierno sea el mejor. Comprendemos eso, la verdad que es muy difícil aceptar cuando se están cometiendo errores o cuando se está trabajando mal. Bueno, ¿cuáles son sus obras? Pues según López Obrador, se han sentado las bases para la cuarta transformación, recorrió los compromisos de campaña, reconoció solamente 3 pendientes, que es el de descentralizar el gobierno, impulsar el desarrollo de energías renovables y conocer la verdad del caso Ayotzinapa. Eso de impulsar el desarrollo de energías renovables, nosotros lo dudamos, toda vez que ya incluso hay cancelación de contratos por parte de la Secretaría de Energía. Hay un impulso fuerte de la Comisión Federal de Electricidad para seguir utilizando carbón y combustóleo, para seguir quemando combustible, seguir dañando, o sea, seguir perjudicando al medio ambiente. Y descentralizar al gobierno, pues es algo que tiene que ver, creo que usted lo recordará, que es de llevar las diferentes oficinas del gabinete a diferentes estados, como por ejemplo el de energía, que iba a ir a Villahermosa, el de turismo, que iba a ir, si no mal recuerdo, a Chetumal o a Puebla, a Chetumal creo era, Campeche, algo así, o Mérida, y el de educación que se iba para Puebla, ¿no? Y así, con agua creo que venía aquí a Veracruz. Eso todavía no se ha cumplido. Tampoco se ha cumplido el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Se desconoce a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. La verdad histórica la habían echado para abajo. Bueno, López Obrador celebró sus cruzadas contra la corrupción, contra el robo de hidrocarburos, otra vez, ¿no? Contra el fraude electoral, no sé a qué fraude se refiere, puesto que él llegó en una contienda en donde este instituto al que hoy él denosta y constantemente ataca, es el mismo que le otorgó la constancia de mayoría. La nueva política económica fincada en la moralidad, algo totalmente irreal en un país donde pues no tiene nada que ver la economía con la moral, ¿no? Y reiteró su rescate a Pemex, una paraestatal que está en números rojos, al igual que la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, simple y sencillamente resaltar todo esto para que usted tenga una idea clara de qué es lo que se viene haciendo en este gobierno. De ahí de lo que empezó a hablar, vino una serie de números en donde habló de los temas sociales, donde habló de las cuestiones de seguridad, de salud, que precisamente ayer debimos haber entrado ya. Yo creo que ese es un gran tema, ¿no? Porque fíjense que él prometió que el 1 de diciembre ya tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, como el de Reino Unido, o habló de ahí otro país, no recuerdo cuál es el nombre, y pues la verdad que sí nos llama la atención
creo que habló de Canadá, si no mal recuerdo, o de Holanda, no me acuerdo qué otro país, pero se supone que a partir del día primero ya tendríamos medicamentos gratuitos en todo el país, en todos los hospitales, las consultas en cualquier hospital gratuitas. Eso ha sido una mentira. Las quimioterapias que pues ya prácticamente las suspendieron, no hay medicamentos, por cierto, hay reclamos que cada día crecen, el fideicomiso, o más bien dicho los fondos que son encargados de la salud desaparecieron, en fin, una serie de errores, de desatinos que también acompañan el segundo informe de gobierno de López Obrador, un presidente que ahora prefiere que los honores se le rindan a él y no a nuestra bandera. Bueno, aunque todavía falta mucho, dice el presidente, para pacificar al país, que yo creo que es uno de los grandes temas en los que ha incumplido, sostenemos con hechos, dice, pues se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los índices delictivos. Sinceramente, yo no sé dónde ve esos números él, con excepción del homicidio, el feminicidio y la extorsión, imagínese usted, que han aumentado en 3.8%, 8.9% y 21% respectivamente. Digo, ya con esto, sinceramente, estamos bien fritos, ¿no? Bien pelados, como dicen por ahí. El respaldo a los soldados también y a los marinos también llegó en este informe, quienes están inaugurando una nueva etapa en su función de servicio a México, cuando el ejército, él mismo en campaña, había dicho que el ejército no debería estar realizando tareas de seguridad de ninguna índole, pero no solamente, y dijo que los iba a regresar a los cuarteles, no solamente no los regresó, sino que conformó una Guardia Nacional que está compuesta por militares. Ahora cuidan, ahora no nada más cuidan algunas instalaciones estratégicas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad, sino que están construyendo el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, donde por cierto ya dijeron una y otra vez que no es conveniente ahí su construcción, pero bueno, ya había destruido el aeropuerto de Texcoco, ya había echado a la basura nuestro dinero, habría que construir en algún otro lado, se lo pidió al ejército, el ejército está empoderado y bueno, de una u otra forma ha descargado gran responsabilidad, la misma que dijo que ya no debería de existir, hoy se las ha entregado nuevamente al ejército mexicano, que por cierto, vaya nuestro respeto y nuestra admiración a nuestro ejército, a nuestra Marina Armada de México, pero sí recalcar pues que nuestro glorioso ejército tiene otras tareas constitucionales y no tiene nada que ver con la seguridad pública, no tiene por qué andar en las calles, tiempos de paz, tiene que estar en sus cuarteles, es la tarea que tiene encomendada constitucionalmente, en fin. Así que dice que también hay un manejo adecuado, estratégico, que tiene que ver con lo del COVID-19. Dice, nos obligó a tomar medidas que paralizaron la economía y desde luego ya en este tema sabemos que ni siquiera pensó en otorgarle apoyos o ayuda a los empresarios o a las grandes empresas que se vieron obligadas en muchas ocasiones a correr a su personal o reducir su plantilla laboral. Pero el presidente dice no, que trabajó muy bien. En vez de quedarnos con los brazos cruzados y a pesar de dar un sistema de salud en ruinas nuevamente, son 2 años, tiene usted que sacar conclusiones. Son 2 años como para seguir echándole la culpa a el sistema de salud que le dejaron los gobiernos neoliberales, según él, ¿no? Digo para que usted analice muy bien, porque eso de estarle echando la culpa a la herencia maldita de salud que lo dejaron en ruinas por la corrupción a 2 años, pues ya como que es como que un pretexto, ¿no? Oiga, y por cierto, ¿dónde quedó el dinero de los boletos de la rifa del avión? Que no es avión, que se iba a utilizar para lo del COVID, para lo del medicamentos y todo eso, ¿no? ¿Y qué pasó con los señores de los que 20 millones de pesos los que ganaron los boletos? ¿Qué pasó? Que no se supo nada. Es muy mentiroso este presidente, ¿no? Muy, muy mentiroso. Es una persona que no tiene seriedad.
Yo creo que fue una mala decisión de los mexicanos, que espero que en la próxima elección también razonen sobre este tema. Bueno, dice que se enfrentó la crisis sanitaria y económica con estrategias no convencionales. Quién sabe cuáles serán esas. En 8 meses, según dijo, se habrían otorgado alrededor de 2.750.000 créditos para actividades productivas y de vivienda. En cuanto a los 106.765 personas que han muerto, posiblemente ahorita ya tengamos 107.000. Les recordaremos siempre y hacia el futuro, hemos establecido relaciones con farmacéuticas y gobiernos internacionales para obtener y aplicar lo más pronto posible la vacuna contra el COVID. En total, pues habló como unos 50 minutos, dijo que ya están sentadas las bases de la transformación y pues prácticamente dijo que el gran problema de México es la lucha entre liberales y conservadores. Una lucha, por cierto, a la que le abona todo su capital político. En fin, el costo, pues, precisamente de este informe es grande porque no hay mucho que informar. Hoy, si tiene usted la oportunidad de leer a Luis Estrada, hágalo. Dice que en algunos de los 100 compromisos, porque ya dijo, por cierto, que 97 compromisos de 100 ya los tiene cumplido. Me hizo recordar a Peña Nieto, ¿no? Hasta los notariaba, ¿no? En algunos de los 100 compromisos que el presidente López ha mantenido vigentes en estos primeros 2 años, no se puede probar su cumplimiento y en otras hay contradicciones en su avance. Luis Estrada hoy escribe y dice: todo indica que el presidente rendirá el informe con motivo del segundo aniversario del inicio de su gobierno actualizando lo que dice. Cada mañana de lunes a viernes en las conferencias de prensa y cada 3 meses en los informes de gobierno. El punto de inflexión del 1 de diciembre de 2020 presenta y representa, de acuerdo con lo que el mismo presidente estableció, sentar las bases de lo que ha denominado la cuarta transformación y cumplir los 100 compromisos que dictó en su discurso de toma de protesta en 2018. A pesar de que se esperan certezas frente a la crisis de seguridad por el combate al crimen organizado, de salud provocado por la pandemia y económica agravada por la pandemia, el informe se reducirá al supuesto cumplimiento de prácticamente los 100 compromisos, quedando evidentemente pendientes la descentralización del gobierno federal y el impulso de las energías renovables, entre otros compromisos. En fin, eso es lo que hay el día de hoy. Eso es lo que dice el presidente, que pues que prácticamente eso es lo que tiene, lo que está diciendo este periodista, donde pues estamos viendo que definitivamente parece ser que lo único que estamos viendo es a un gobierno que no ha podido dar resultados en cuanto a seguridad, resultados en cuanto a salud, resultados en cuanto a economía, resultados en cuanto a empleos que no hay. En fin, eso es lo que tenemos, es lo que hay que ver. 97 compromisos de 100, dice que están cumplidos, falta lo de las energías renovables, ¿no? Lo de la descentralización del gobierno federal y conocer el paradero o de qué sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. En fin, eso es lo que trae el presidente. No trae gran cosa, sin embargo tiene un grado de popularidad o de aceptación de un 60%, otros hablan de un 58%, un 60%, un 61%, llegó con un 90%, ha caído, pues sí ha caído. Y el gran tema de todo esto es que hay que valorar y ver, no es lo mismo popularidad, no es lo mismo aprobación y evaluación. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay mucha gente que pues tiene mucha simpatía por él, ¿no?
Y tú le preguntas que qué tal te cae el presidente, igual, y te dice, oye, pues muy bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es sacar números reales de la evaluación de su gobierno. ¿Qué ha hecho realmente que cambie el panorama, las expectativas de vida de los ciudadanos? Que realmente esté trabajando en un tema central y fundamental de la cuarta transformación y que fue uno de los motivos muy importantes por los que llegó a la presidencia, que es el combate a la corrupción. ¿Qué se está haciendo? Porque hasta hoy lo de Rosario Robles, lo de Emilio Cebadúa, lo de Emilio Lozoya, parece ser que se está diluyendo. Y además todo lo que se ha hecho se ha utilizado políticamente. Es la verdad, lo mismo que hacían los gobiernos anteriores, cada quien con su estilo, ¿no? Pero este tema cada día se está yendo más y más, hasta que resurja lo del tema electoral nuevamente, que lo van a volver a rescatar para tratar de imponer nuevamente la agenda. No hay una oposición seria, no hay una oposición real, no hay una oposición informada, así pareciera, que esté hablando de este tema. Nos llama la atención, pues, una oposición totalmente sometida, como si el presidente de la República le estuviera una pistola en la cabeza. Tanto al PAN como al PRI, ¿no? Muchas alianzas que pretenda llevar el PRI con personajes que pudieran ser enemigos de la cuarta transformación, no dude usted, que pueden ser detenidas. ¿Por qué? Porque usted debe de recordar, por ejemplo, a Alejandro Moreno, Alito, el exgobernador de Campeche, dirigente nacional del PRI, un tipo que había sido señalado por cuestiones, digamos, de corrupción, pero que hoy el presidente ni siquiera lo menciona, ni siquiera lo tiene en la mira, absolutamente nada. A ver, ¿cree usted que el presidente no puede presionar a través de Alejandro Moreno para dejar fuera algunas candidaturas que le representen un problema a Morena? Claro que lo puede hacer. ¿Qué partidos como el PRI o el PAN pueden escoger a personajes que se los pueda tumbar el presidente de la República? Por ejemplo, en el estado de Veracruz, quien tiene un acercamiento muy importante con él es Rocío Nale, la déspota titular de Energía. Muchas candidaturas que el PRI o el PAN pudiera tejer, no dude usted que las puede echar abajo. Bastaría una llamada con Alito, ¿no? El Alejandro Moreno, y decirle, oye, ahí no va esa candidatura, cámbiala, porque nos puede afectar. Quítala o quítalo, ponga a cualquier otro, menos a ella, menos a él. Digo, tratando de ser realistas. ¿Qué candidatos a nivel estatal pueden convenirle a otros partidos como al Partido Verde, allá en Tuxpan, por ejemplo, con ¿cómo se llama Alberto Silva, el Cisne, ¿no? Que era priista, está muy desacreditado por el gobierno de López Obrador y por el gobierno de Cuitlahua, porque fue uno de los involucrados en los actos de corrupción del gobierno de Javier Duarte. Por decir, acuérdese usted que el Partido Verde también ha sido aliado de Morena. ¿Qué tanto puede hacer Morena a través de Rocío Nale de hablar con el dirigente nacional para no llevar a Alberto Silva como candidato? Y así le puedo enumerar varias cosas más en donde seguramente el PRI pues lo tienen arrinconado. La cuarta transformación de López Obrador es la misma, en el mismo estilo de los gobiernos presidencialistas que, conociendo bien el poder que tenía el presidente, preferían hacerse a un lado. Si no, aguas. Bueno, este presidente es lo mismo. Se retrocedieron más de 70 años. O diríamos nosotros, se retrocedió a los años 70 de aquella época de Miguel Alemán, y un poquito más, ¿no? Miguel Alemán, que fue como 1952, ¿no?
¿sí? Pues prácticamente 70 años. Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, ¿no? López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, que fue la etapa fuerte, porque si hablamos de Vicente Fox, si hablamos de Calderón, incluso de Peña Nieto, hubo como más libertad, como que hubo un poquito de flexibilidad. Este gobierno, el de la Cuarta Transformación, se ha caracterizado por ser muy represor, y eso nos debe de poner en alerta y nos debe de poner a pensar si realmente lo que estamos viendo es lo que decidimos cuando se fue a votar a las urnas. ¿Y qué más espera en estos 4 años a los ciudadanos cuando vemos a un presidente empoderado y con ansias de cobrar venganzas? Eso es lo que hay que estar viendo. Presume números el señor López Obrador, como cuando Duarte presumía números aquí en Veracruz. Ustedes lo recordarán, Javier Duarte, ¿no? Que decía, me reuní con fulanito de tal, resultado tanto, ¿no? Usted lo recordará, ¿sí o no? Él publicaba sus logros, los logros de su administración en las redes sociales. Decía, me reuní con fulano del sector agropecuario, logro fulano, del logro número tal. Me reuní con el secretario de Seguridad Pública, logro fulano de tal. Decía, cada ataque voy a decir un logro. Pero eran logros que nada más eran verbales, por decir. Ya parece ser con el presidente López Obrador, por ejemplo, dice, yo aquí logro 95, no va a pasar este carro por esta avenida. Compromiso cumplido. O sea, son cosas de verdad que no se pueden decir logros. Logros es cuando realmente impacten la vida de las personas. Logro es decir, hoy tenemos medicamentos en todos los hospitales. Y tú vas y hay medicamentos. Logros es decir, tenemos quimioterapias en todos los hospitales. Vas y te la otorgan. Ese es un logro. A pesar de que nos dejaron un sistema de salud en malas condiciones, hoy tenemos un sistema de salud, si no de primer mundo, aceptable, donde tú vas y hay medicamentos y hay tratamiento y te atienden, ¿no? Logros es decir, gracias al crédito que le dimos a esta empresa logró no despedir a sus empleados y seguir pagando sus impuestos. Los empresarios de hoy tuvieron que despedir a la gente. Logros es decir, en materia de seguridad, los feminicidios ya no existen, o simplemente la delincuencia organizada ya no comete secuestros, ya no extorsiona, ya no cobra piso. Esos serían logros, ¿no? Ya no hay ejecuciones. Esos son logros. No decir, aquí voy a este semáforo que dije que ya nos iba a poner verde, ahora se pone, ¿qué color le parece? Color vino, el color del partido del presidente. Ese no es un logro. Un logro tiene que verse reflejado en la vida social de las personas. Logros es decir, se está destinando al campo mexicano tantos recursos y con esto estamos produciendo esto. Ese es un logro, pero que sea palpable, tangible, pero además comprobable. Eso es un logro. En fin, esos tuitazos de lo que dijo López Obrador me recuerda a los tuitazos de Javier Duarte Ochoa cuando decía, por cada golpe voy a tuitear un resultado. En aquella época Javier Duarte de Ochoa eso había dicho. En aquella época asumió su defensa mediática, ¿no?, ante los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por las irregularidades en el manejo
en aquella época, todavía no terminaba, de más de 4.770 millones de pesos de recursos públicos y la intención del Congreso de la Unión de llevarlo a juicio político, en aquella época. Todavía le faltaba para terminar. Entonces decía, por cada golpe voy a tuitear un resultado. Me reuní con el director de Desarrollo Agropecuario, resultado 355. Ok, te reuniste, ¿y qué? O sea, ¿qué hiciste? Bueno, así está con el presidente de la República. Hemos cumplido 97 compromisos de 100. Sí, pero, o sea, está bien, pero ¿cuáles son? O sea, no me vengas a decir que porque hoy la calle ya no es de doble sentido, pues ya es un compromiso cumplido. Tiene que verse en otras cosas. Tiene que impactar en la vida de las personas de otra manera. En fin, bueno. Así están las cosas con López Obrador. Hay un apoyo de la población de un 71% de los mexicanos, según la encuesta que ha hecho el propio gobierno, porque por fuera se hablan de un 50 y tanto, 60% aproximadamente, pero la está haciendo el propio gobierno, y no es que diga tengo 20% de aprobación, de popularidad. Y una cosa es eso y otra cosa es lo que le acabo de repetir. Evaluación real de los resultados que se están viviendo. Porque a usted le puede caer muy bien y le preguntan del presidente, ¿cómo ve al presidente? No, pues lo veo muy bien. Pero ¿cómo ve su desempeño? ¿Crees que en salud te está dando resultados? ¿Crees que en seguridad te está dando resultados? ¿Crees que tu economía te va muy bien? ¿Que te alcanza para poder comprar los alimentos con 1,000 pesos al mes? ¿Te alcanza? Cuando tú ves eso, estamos hablando de la evaluación de un gobierno. Cada día la brecha entre los pobres y entre los ricos se va haciendo más grande. Hay pobreza alimentaria en este país, y en estos 2 años se ha incrementado. Entonces, una cosa es popularidad y otra cosa es evaluación del desempeño de la función pública. Y en eso el presidente está reprobado. Pausa y regresamos, no se vayan, vamos a seguir platicando de todo eso. Le voy a platicar, antes de irme, lo de Ramón Sosa Montes, por cierto, fue colaborador de Rosario Robles. Dice que él no tiene nada que ver en lo de la estafa maestra. Emilio Cebadúa, testigo colaborador, lo está señalando. Él era jefe de una oficina. Dice que lo que dice Emilio Cebadúa pues es una tontería, que no tiene nada que ver con él, ni está enterado ni nada. Niega entrar como testigo colaborador en caso de que la Fiscalía de la República lo llame. A mí que me investiguen, dice, no tengo nada que ocultar. Rosario Robles es mi amiga, pero desconozco lo que ella hizo junto con Emilio Cebadúa, quien señaló a Rosario Robles como quien estaba perfectamente enterada de lo de la estafa maestra, recursos que iban a las universidades, se contrataban empresas fantasmas, salía el dinero que se destinaba a las campañas electorales, que según se ha dicho también por parte de Emilio Lozoya y por Emilio Lozoya, que iban, y ahora por Emilio Cebadúa, que iban a dar a manos de Luis Videgaray, el cerebro de Enrique Peña Nieto. Ese sí es tema, y el tema electoral, porque eso le encanta al presidente, hombre. Si tú me preguntas ¿cómo veo ese desempeño de López Obrador? Oye, yo te diría que eso es lo que le encanta a él, porque este señor sigue en campaña, no se dedica a gobernar. En fin, regresamos, pausa.